Bien, hablando de True Blood, yo trabajé bastante intensamente sobre el tema de True Blood. Fue una serie que me interesó muchísimo. Es una serie del HBO del 2008, me parece recordar. Tuvo 5 o 6 temporadas. A mí las primeras 2 o 3 me parecieron excepcionales. No por casualidad el showrunner era Alan Ball, que es el de A 2 metros bajo tierra y el que ha hecho recientemente Here and Now, otra serie que me parece muy interesante, ¿no? Y a mí me interesó True Blood precisamente por eso, por el despliegue transmedia que hacía, por cómo utilizaba los recursos de la propia serie para la publicidad de la serie, una publicidad en la que las propias piezas publicitarias estaban incluidas en la propia serie, ¿no? Y luego, por supuesto, me ha interesado otras series posteriores, en su momento Mad Men, Juego de Tronos también, True Detective. Ha habido series que me han parecido excepcionales, ¿no? Yo creo que los análisis que hace, vale la pena recuperarlos, los análisis que hace Jenkins, tanto de The Blair Witch Project como de Matrix en el libro Convergence Culture, que es al fin y al cabo el primer texto importante de Jenkins sobre el transmedia storytelling, son muy de revisar porque están muy bien escritos. Se me ocurren dos narrativas transmedia, una digamos mainstream y otra más independiente. Las dos tienen ya sus añitos, pero yo creo que sentaron un precedente. Una de ellas medio fallido, por cosas que diré luego. En cuanto a la producción más mainstream, digamos, yo creo que El Barco fue una serie española, la primera serie española quizá que planteó desde el inicio una estrategia transmedia, no como transmedia sobrevenido, sino como transmedia nativo. Es decir, fue una serie de televisión, la nave nodriza del universo narrativo de El Barco era televisiva, pero desde su buen principio estaba concebida como un desarrollo transmedia, ¿no? A mí había cosas que me chirriaban, a lo mejor es que estoy un poquito ya clasicorro, ¿no? Cosas que me chirriaban del universo narrativo transmedia de El Barco, pues eh, que los personajes tuvieran un Twitter y que te contestaran a través de Twitter. A mí eso me hacía tambalear la consistencia del universo narrativo. Es decir, una ficción posapocalíptica en la que un barco navega a la deriva por el mar, ha habido una especie de problema grave mundial y no tiene con quién hablar y va navegando a la deriva y resulta que podíamos tuitearnos con los personajes, no con los actores, con los personajes, ¿no? Lo cual, si eso lo llevamos al caso de Mad Men, todavía es más sorprendente que nos tuiteemos con Donald Draper, que está ambientado en los 60 en Nueva York. Y no, digo ya, no quiero ya ni contar si nos podemos tuitear con Jon Snow, ¿no? De Juego de Tronos, ¿no? Claro, uno se lo imagina con el, que luego por supuesto no es él el que contesta los tweets, pero uno se lo imagina con el traje correspondiente de guardia de la noche tuiteando, pues no. Pero yo entiendo que yo tengo unos años ya, pero quizá espectadores más jóvenes necesitan ese contacto personal con el actor, no con el actor, con el personaje, aunque eso rompa la coherencia narrativa, porque hay una cuestión de imposibilidad de mundos, ¿no? El Twitter en una ficción fantástica medieval absolutamente imaginaria, pues no pega, ¿no? Y luego la segunda narrativa transmedia que me parece muy interesante con carácter independiente fue El Cosmonauta. El Cosmonauta a mí me parecía narrativamente una maravilla, me pareció una película maravillosa que me impactó y que me estimuló y además consumí el pack transmediático porque la fuerza de la película era muy grande, ¿no? Luego, sabéis que es la primera gran producción a través de crowdfunding. Luego hubo una parte de ayudas públicas o privadas, pero la mayor parte fueron pequeñas donaciones de gente interesada en el proyecto, ¿no? Que aportó hasta, no sé si casi 1 millón de euros costó la producción, ¿no? 800.000 o no recuerdo. En fin, la cuestión es que fue un proyecto en parte fallido porque también hubo disensiones entre los miembros del equipo, entre la productora y el director, Nicolás Alcalá. Hubo problemas de distribución. En fin, era un proyecto estimulante, pero en parte fallido. Pero a mí me parecía que narrativamente era maravilloso. O sea, ese ambiente de la Rusia soviética
de la época de los cosmonautas, de la Guerra Fría, los años 60, de una base, ese aire un poquito a Tarkovsky, a Solaris, ¿no? Ese aire también a Jules et Jim, la película de Truffaut, de un triángulo amoroso, dos hombres que son amigos y una mujer en medio a la que los dos quieren, en fin, me parecía muy estimulante, ¿no? Pero ya digo que no acabó en buen puerto, pero fue como experiencia me parece muy interesante.